Los partidos políticos se enfrascaron en el Congreso en un intenso debate por la ley de libre convivencia. Los partidos tradicionales, especialmente el PAN, votaron en contra, apegados a sus principios que son muy cercanos a los que se profesan en la Iglesia Católica. Sin embargo, extrañamente, hubo diputados de izquierda que pregonan una apertura, una amplitud de miras, etcétera, que votaron en contra de esta iniciativa de ley. ¿Por qué? Tal vez por cálculo político. Por eso hemos llamado a este programa Ley de Libre Convivencia, Pasiones Encontradas. Con 20 votos a favor por parte del PRI, del PRD y Verde Ecologista, así como el rechazo de 15 diputados del PAN y de Movimiento Ciudadano, el último día de octubre se aprobó la Ley de Libre Convivencia en el Congreso de Jalisco. De corte tradicional, Jalisco se une a las entidades como el Distrito Federal y Colima, donde ya existe esta figura, quizá con las bases idóneas que los activistas esperaban y se pronunciaban en nuestro estado. Ajustes legislativos o no, la Ley de Libre Convivencia salió de las puertas del Congreso de Jalisco. No como se planteaba en un principio, sin embargo, dicen los impulsores, estas modificaciones no perjudican el espíritu de la ley original y coadyuvarán a no polarizar aún más a la población. Ley de Libre Convivencia, Pasiones Encontradas, hemos llamado a este programa por todo lo que antecedió y después lo que sucedió durante el debate en el Congreso local. Saludo con mucho gusto a Octavio Raciel Ramírez, él es representante del PRD ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Bienvenido, Octavio. Gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación. A ver, el PRD fue el impulsor de esta iniciativa. ¿Qué es lo que les llevó al PRD? Al margen de lo que ocurre en el Distrito Federal, quiero suponer que es por ahí, para hacer esta propuesta. Muchas gracias. Creo que das pie exactamente a lo que deberíamos aclarar. Lo que está ocurriendo en el DF es una extensión de derechos, pero que va en otro sentido. Ahí tenemos matrimonio igualitario. Está regulado de una manera diferente porque ahí incluye la palabra matrimonio. Nosotros desde el principio intentamos que no se mezclara con la propuesta de libre convivencia. El matrimonio que fue la primera descalificación que hubo, ¿no? Lo primero es que dijeron, ¿es matrimonio homosexual? Bueno, en primera, la ley de libre convivencia no solo protege personas homosexuales, puede, obviamente, pero protege personas del mismo sexo que no necesariamente tengan que ser homosexuales. Yo puedo establecer una relación de libre convivencia con lo que hoy llamamos un roomie, o con lo que hoy llamamos, o con un hermano, o con muchos casos que pudiéramos platicar, y no necesariamente tenemos que ser homosexuales o tener una relación sexual entre uno y otro para tener una libre convivencia que establezca que tenemos intereses comunes bajo el mismo techo. Lo primero era eso, no es matrimonio igualitario, el matrimonio igualitario se regula de una manera diferente. Este iba a ser un estado civil diferente a ser soltero y a ser casado, y vas a ser libre conviviente. Al final no se modifica el Código Civil, hay que decirlo, ahora es un contrato que se realiza frente a un notario y se registra a ver, Octavio, como instrumento público. Esto. ¿Por qué no igual al DF? ¿Qué tiene Jalisco que el DF los hace distintos? Yo creo que esto abre la discusión para ver cuánto podemos abrir el abanico en estos temas. Yo creo que es un primer paso, es muy importante. Hay quien tomó como bandera esto, hay por supuesto grupos de la diversidad sexual que con toda justicia pueden decir que esto es producto de luchas que se han venido dando desde mucho antes, pero creo que en Jalisco todavía nos falta discutir mucho sobre el tema, nos falta aterrizar en la realidad, aterrizar en las leyes lo que ocurre en la realidad. Simplemente en el país, el 15% de las parejas que están unidas no es por matrimonio, los mayores de 15 años están unidos por unión libre. Entonces, si no estamos trasladando la realidad a nuestras leyes, nos estamos quedando atrasados, y comprobamos que en Jalisco la clase política es aún más conservadora que la sociedad. Había un amplio aceptación en la sociedad y la clase política todavía veía si eso le daba o no le daba. Lo que comentaste también de los partidos políticos, claro, que yo no considero que sean de izquierda, pero si los tomamos como de izquierda, que dicen no es rentable políticamente, entonces no me meto al tema, no participo. Hay un cálculo político. Hay un cálculo político y dicen, entonces mejor unos de nosotros nos abstenemos. Sí hubo quien votó a favor, sí. Clemente Castañeda votó a favor, con una argumentación en contra, pero su voto a favor de la ley de libre convivencia y de la ampliación de derechos, y los demás, bueno, uno se abstiene y los otros. A ver, déjame preguntarte eso así de claro. Hubo un cálculo político para no votar a favor, pero también
por lo que me dices, hubo un cálculo político del PRD al presentarla con estos matices, digamos, tropicalizada para Jalisco. No, en realidad no queda tropicalizada porque al final un matrimonio que tú registras ante un fedatario público, bueno, ante un juez del registro civil, en el registro civil pues estás formalizando un contrato. Entonces, ahora formalizas un contrato frente a alguien que el Estado le confiere la fe pública, como es un notario. Entonces, estás teniendo... ¿Dónde hay una variante? Bueno, hay dos principalmente. Una en que se decía que iba a ser entre dos personas. Decía, versa textualmente, la ley de libre convivencia es un acto jurídico bilateral que se constituye cuando dos personas físicas de diferente o mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica establecen un hogar común con voluntad de... permanencia y ayuda mutua. Ahora simplemente se modifica eso y ya pueden ser dos o más personas. Esto abre un poco más y el otro sentido es que ya no es ante el registro civil ni es un estado civil diferente al matrimonio, sino que es ante notario. Ante un notario. Sí, y se registra como documento público. Oye, ahorita que dijiste las personas que viven en unión libre, que no están casados, ¿ellos pueden ser apegarse a esta ley? Sí. De hecho, dice que no podrán constituir libre convivencia las personas unidas ni en matrimonio ni en concubinato. Es decir, también distingue que si tú en determinado momento decides con la misma persona que eres libre conviviente, si son del mismo sexo, porque en Jalisco solo se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, deciden contraer matrimonio, entonces tienen que disolver la relación de libre convivencia para poder casarse. Y en determinado momento, si alguno de los dos está casado, y también lo prevé aquí, si es de mala fe, si llegamos a ser libre convivientes, pero uno de los dos estaba casado, también se anula el contrato de libre convivencia. No puedes estar casado, es diferente. Por eso también quisiera decir... A ver, Octavio, tengo que hacer una pausa. Vamos a continuar profundizando sobre todo en el tema de la ley. Hace un momento yo decía que se perdió demasiado tiempo aclarando lo que no es, pero no se dijo lo que es. Vamos a una pausa y regresando tengo la visión de un académico en torno a este polémico tema.